Les saludo en el nombre del Señor. Sabemos, cierto, que millones de personas han sido contagiadas por este virus, cierto, el COVID-19, y la estadística mundial dice que más de 800.000 o promedio 800.000 personas han fallecido producto, cierto, de los contagios y los efectos, cierto, de este virus. La pregunta es, ¿qué esperanza tiene usted? ¿Cómo usted, cierto, trata el temor también a ser infectado y aún enfrentar la muerte? Sabemos, cierto, que la muerte ha sido dolorosa desde el comienzo de la historia del hombre y también, cierto, es una realidad que cada uno ha experimentado. En lo personal, cierto, tuve la experiencia de la partida de mi padre. Hemos sabido, cierto, de hermanos en iglesias que han partido a la presencia del Señor. También familiares por los cuales hemos estado orando y que Dios, cierto, ha tenido la bondad de realmente darle el consuelo por medio de su palabra. Y la idea es que nosotros en esta hora podamos considerar que el cielo, la Biblia habla del cielo y podemos afirmar que el cielo nos dice que la muerte no tiene la última palabra. Como la muerte no tiene la última palabra, realmente nos dice la Biblia que la salvación también nos da a entender que la muerte no tiene la última palabra, la salvación que Dios nos ha dado, pero también la muerte no tiene la última palabra. Pero quiero invitarle en esta hora a considerar que la salvación que Dios nos da cambia el destino del alma terminando con el poder de la muerte. Nosotros podemos considerar Filipenses capítulo 1, el versículo 21, donde el apóstol Pablo, un hombre cierto que estaba expuesto a lo que era cierto el peligro de la muerte porque estaba sentenciado por causa de su fe por el Imperio Romano, había sido falsamente acusado de un delito. El delito era creer en Jesús como su Salvador y obviamente compartir el Evangelio, que no está de acuerdo, cierto, con todo el fariseísmo y lo que era cierto el concepto de la ley que él mucho antes, cierto, había tomado como camino, pero se encontró con el Señor y él se convirtió a él y tomó, cierto, la encomendación de Jesús para llevar el Evangelio a todo el mundo. Y cuando él estaba en la cárcel, ya en sus últimos días, él tenía la esperanza de tener libertad, pero también sabía que podía ser expuesto a la sentencia de muerte. Y por eso él dice en Filipenses capítulo 1, versículo 21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces podemos ver que la salvación cambia el destino del alma, terminando con el poder de la muerte. La salvación realmente nos da una certeza de si vamos a estar, cierto, enfrentando esta situación como la Biblia nos muestra que es una realidad en cuanto a que vamos a morir. Dios nos da la esperanza de que vamos a tener, cierto, un paso más allá de la tragedia de la muerte, vamos a tener la vida eterna. Los salvados van al cielo cuando mueren, es lo que dijo, cierto, el apóstol Pablo, es lo que demostró también el Señor. En versículo 23 del capítulo número 1 de Filipenses dijo, porque de ambas cosas, dice, estoy estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Yo sé que para cada uno de nosotros podría ser mejor o muchísimo mejor estar aquí con la familia, permanecer, pero la Biblia nos da a entender, cierto, que si bien tenemos el deseo de continuar aquí, pero llega un momento en que tenemos que cambiar nuestro enfoque para pensar que vamos a estar con el Señor, si es nuestra certeza de salvación y seguridad. En 2 Corintios capítulo 5, versículos 6 al 9, y quiero invitarles a que usted pueda leer conmigo las escrituras en este pasaje. Dice 2 Corintios capítulo 5, versículos 6 al 9, dice, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Leo de nuevo, dice, así que vivimos confiados siempre, no en algún momento solamente, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más
quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Amén. Entonces, como hemos dicho, cierto, el cielo nos da a nosotros la esperanza de que la muerte no tiene la última palabra. La Biblia nos muestra, cierto, cómo era la confianza aquí de este hombre que un día, cierto, se entregó al Señor. Confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Entonces, partir y estar con Cristo es mucho mejor, dice la Biblia. Ahora, yo sé que nadie quiere partir, porque queremos estar apegados, ¿cierto?, a lo que está en esta patria temporal, pero Dios dice en su palabra de una manera objetiva que tenemos que experimentar este paso y tenemos, ¿cierto?, que entender como hijos del Señor, si hemos tomado un camino de arrepentimiento y la fe en Jesús, nosotros vamos a estar con el Señor y va a ser muchísimo mejor. Los creyentes van a estar con el Señor cuando mueran, dice la Biblia. Los cristianos van a estar con el Señor cuando mueran. 2 Corintios capítulo 5, versículo 8 dice, confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. El cielo es mejor que la tierra. La Biblia dice en el Evangelio de Juan capítulo 14, versículos 1 al 3. El Evangelio de Juan capítulo 14, versículos 1 al 3. Dice el Señor, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así lo fuera, yo os hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, dice. Y si así lo fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Cristo, el Señor Jesús, ha preparado un lugar para ti y para mí en el cielo. Nuestros seres amados que murieron en Cristo nos esperan en el cielo. Y el Señor, cierto, tiene esta preparación para nuestra morada en el cielo. Y veremos a Jesús y pasaremos la eternidad, ¿cierto?, con Él en el cielo. Pero vamos a ver también que la resurrección de Jesús nos dice que la muerte no tiene la última palabra. Hay tres grandes garantías en la resurrección de Jesús. Tres grandes garantías en la resurrección de Jesús. En primer lugar, tenemos garantizada, ¿cierto?, la salvación y el cielo por causa de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 1, versículo 4 dice, y leo el contexto, donde el apóstol comienza el libro de Romanos diciendo, Pablo dice, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes que por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado, y aquí está el punto, en cuanto a la garantía del cielo, y que el cielo, cierto, es la respuesta a la incertidumbre de la muerte. Dice que fue declarado Hijo de Dios. ¿Cómo fue declarado? Dice, con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. El Señor, cierto, realmente habría sido el mentiroso más grande si no hubiera resucitado. Pero Él resucitó y esa experiencia, cierto, y esa realidad de su resurrección es la certificación de que Él dijo la verdad. Es la certificación, el hecho de que si Él dijo que era el Hijo de Dios, realmente la resurrección le dio el título y la certificación, la seguridad de que realmente fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad. Entonces, hay tres grandes garantías en cuanto a que realmente la resurrección de Jesús nos dice que la muerte no tiene la última palabra. Las garantías es que tenemos garantizado a nuestro Señor y Salvador Jesús,
tenemos también la garantía de nuestra salvación. 1 Corintios capítulo 15, versículos 14 al 20. La garantía de nuestra salvación. Dice la Biblia, 1 Corintios, versículos 14 al 15. Dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual dice no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Está haciendo, cierto, el apóstol una argumentación para llegar, cierto, a la conclusión de que nuestra fe sería tan vana si Cristo no hubiera resucitado. Pero la Biblia dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún está en vuestros pecados. Entonces también los que murieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pero luego dice el versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Amén. Entonces tenemos garantizada la vida eterna y el cielo, ¿cierto?, por causa de la resurrección de Jesús, y también tenemos garantizada la vida eterna y el cielo por nuestra salvación. Y además tenemos la garantía de la resurrección que nosotros en la cual vamos a participar, usted y yo, si ha confiado en Jesús como su Salvador. El versículo 20 dice la Biblia, ¿cierto? Más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias, o sea, significa que es el primero, luego viene usted y yo, primicia de los que durmieron, dice, es hecho. Entonces, hay tres grandes garantías de la resurrección, y esto afirma que la resurrección nos dice que la muerte no tiene la última palabra. También la resurrección nos dice que la muerte no tiene la última palabra porque Cristo va a resucitar nuestros cuerpos. El Señor va a resucitar nuestros cuerpos. Vemos eso en 1 Tesalonicenses, capítulo número 4, versículos 13 al 18. 1 Tesalonicenses, capítulo número 4, versículos 13 al 18. El Señor dice aquí lo siguiente, tampoco, hermanos, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Luego dice que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. Luego dice, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. ¿Y cuál es el consejo que el apóstol Pablo da? En el versículo número 18 dice la Biblia, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hay tristeza, hay congoja, hay dolor, hay temor. Dios dice en su palabra que debemos alentarnos con la esperanza de que tú y yo vamos a ser resucitados. Vamos a experimentar, cierto, el dolor, el pesar, cierto, y el temor, pero el temor no debe tener un control tan extremo que perdamos la fe en lo que Dios ha prometido. La Biblia nos muestra que la resurrección nos dice que la muerte no tiene la última palabra, porque en primer lugar, cierto,
está la garantía de la resurrección. Y también está el hecho de que Cristo resucitará nuestros cuerpos. Está la garantía de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nuestra propia salvación y también, ¿cierto?, la resurrección, ¿cierto?, la cual realmente nuestros cuerpos van a ser levantados. Nuestros cuerpos van a resucitar y nunca volverán a sentir el dolor. Seremos, dice la Biblia, como Jesús. Y la Biblia nos muestra, ¿cierto?, en el sentido de que vamos a ver cara a cara al Señor. Eso lo dice primero en Juan capítulo 3, versículos 1 en adelante. Primer libro de Juan capítulo 3, versículos 1 dice: mirad, dice, cuál amor nos ha dado el Padre. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, dice, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Amén. Entonces, vemos, ¿cierto?, que seremos como Jesús. Cristo va a resucitar nuestros cuerpos y nuestros cuerpos van a ser resucitados y nunca más van a volver a sentir dolor. En tercer lugar, el hecho de que la resurrección de Jesús nos dice que la muerte no tiene la última palabra. Está el hecho de que el sufrimiento que ahora tenemos no se puede comparar con la gloria venidera. El sufrimiento que ahora y los temores que tenemos, ¿cierto?, por las enfermedades y por las pandemias y por tantas situaciones que el pecado, ¿cierto?, ha producido. Ese sufrimiento de ahora no se puede comparar con la gloria venidera que nosotros hemos de tener. En Romanos capítulo 8, la Biblia dice lo siguiente. Romanos capítulo 8, el versículo 18, dice la Biblia, y el contexto dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, dice, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Dice, hay aflicciones del tiempo presente, pero dice, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Ahora luego versículo 19 dice: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Dice la Biblia que hay un conflicto en la creación, pero Dios dice en su palabra que hay un anhelo, ¿cierto?, de esta creación. Es el aguardar la manifestación, dice, de los hijos de Dios. Entonces, estimado amigo y oyente, Dios nos muestra en su palabra, ¿cierto?, el hecho de que nosotros tenemos que tener un corazón, ¿cierto?, seguro en el Señor, tratando con nuestros temores, aún tratar con nuestro desconsuelo, aún las situaciones, ¿cierto?, en las cuales en la realidad hay cierta muerte en este mundo. Y tarde o temprano, cada uno tendrá que dar el paso para la presencia del Señor. Como hemos dicho, la muerte no tiene la última palabra. ¿Por qué? Porque la salvación nos dice que la muerte no tiene la última palabra. La salvación es algo que Dios ha provisto para ti y para mí. No es salvación solamente del infierno, de la condenación eterna, sino también salvación ahora del pecado, para transformarnos a una nueva vida. También la Biblia dice que el cielo nos dice que la muerte no tiene la última palabra. Y también la resurrección de Jesús y nuestra propia resurrección, como la Biblia afirma, no nos dice que la muerte no tiene la última palabra. Entonces recordamos lo que el apóstol dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para usted, ¿cierto?, tiene esta certeza en su corazón. Dios conquistó la muerte y esa muerte, ¿cierto?, fue conquistada por la resurrección de Jesús, la victoria. La muerte fue conquistada por Cristo y garantiza nuestra victoria, su victoria, si usted ha confiado en Jesús. Y el conquistador merece nuestra devoción y servicio.
Dios quiere que tomemos un camino realmente de fe plena en Él. Por eso Él dijo a Pedro, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Ojalá que usted pueda tomar el camino de entender obviamente una realidad. El Señor dice, no te jactes del día de mañana, porque no sabe qué dará de sí el día. Pero si usted no se ha reconciliado con el Señor, hoy es el día de su reconciliación, de su arrepentimiento para con Dios. Usted podría decir, yo no soy tan malo, Dios va a considerar algunas cosas buenas en mi vida, pero la Biblia dice que todos hemos pecado. Nadie merece ser salvo. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva, el regalo de Dios, el Dios ha provisto a su Hijo para Él pagar en la cruz por ti, y Él lo hizo. Por lo tanto, está dada, cierto, la ley de gracia para usted, pero tiene que realmente pensar solamente en que no es tan malo, sino, dice la Biblia, estar de acuerdo con Dios, en el sentido de que usted ha pecado, ha fallado, y necesita confiar en Jesús, en lo que Él hizo para pagar por sus pecados. Que Dios le bendiga y le guarde, y que un día, cierto, nosotros podamos vernos para realmente ver que es una realidad la experiencia de la resurrección, y que la muerte no es lo último. La muerte no tiene la última palabra. Jesús realmente venció la muerte y nos garantiza a nosotros la vida eterna, el perdón de pecados y la salvación. Que el Señor le bendiga y le guarde. Amén.